Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué lindo tiempo de oración pasamos. Y bueno, vamos ahora a abrir la Biblia y vamos a seguir en el mismo espíritu, los que se hayan quedado, para seguir viendo. No sé si les ha gustado el recorrido por alguno de los milagros. 9, conté ayer, de los milagros no muy extensos, pero sí de esos que hay muchos seguidos, que fue haciendo Jesús, aparte de los tantísimos que en los 3 evangelios sinópticos dice como que iba por todos lados, entrando en diferentes pueblos y ciudades y sanando y echando demonios y enseñando. De manera que siempre he pensado que todos estos milagros que quedaron, que los escritores quisieron poner en su crónica, eran de alguna manera representativos y tenemos, bueno, las distintas enfermedades, las distintas situaciones, ¿sí? Y en muchos de ellos encontramos alguna palabra, alguna mirada. Me encanta cuando creo que era, no me acuerdo si era un leproso que le dijo, ¿quieres sanarme? Y Jesús dijo, quiero, ¿sí? Ese tipo de cosas que aunque sabemos que no tenemos todo el relato completo con todos los detalles, siempre el evangelista trató de encontrar la palabra o la manera de mostrar la conexión con la persona, ¿no? Jesús no era un profesional que iba sanando así, como algunos milagreros que han andado por ahí. Él tenía una conexión personal y eso de lo poquito que nos dicen en alguno de los milagros que estuvimos viendo, valía destacar eso. Bueno, hoy tenemos, no muchos, pero 2 grandes, así que nos tiene que alcanzar el tiempo. Bueno, hubo un ciego particular que Jesús sanó, que un solo evangelio nos dio el nombre. Así que estuve leyendo los 3. En Lucas 18, en Mateo 20 y en Marcos 10, a ver cuál tenía más palabras, la situación estaba mejor contada, y me quedé con Marcos, ¿sí? Marcos 10, del 46 al 52, con varias cosas para destacar. Dice, después llegaron a Jericó, y me doy cuenta que el capítulo siguiente es el capítulo 11 de Marcos, la entrada triunfal, de manera que, importante entender, Jesús estaba caminando para Jerusalén, por lo cual también tenemos que pensar en él, cómo se sentía, cómo se estaba preparando, cómo sabía que llegaba a la última etapa de su vida acá en la tierra y al momento crucial de cumplir su mandato. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, y acá Marcos dice el hijo de Timeo, porque en estos países Bar es hijo de, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Súper llamativo eso de hijo de David. Este ciego sabía toda la historia y sabía el Antiguo Testamento como para saber que de la dinastía de David iba a venir el Mesías. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. La gente esa, ¿no? Que quiere tapar todo sin importarle que estaba gritando no cualquier cosa, sino estaba pidiendo ayuda. Él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, 2 veces le dijo hijo de David. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Menos mal que los otros no lo quisieron retener y tapar o hacer desaparecer, ¿no? Bien, llegó a Jesús. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Los otros 2 evangelios no dicen nada de la capa, un momento para filmarlo. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Otro milagro completo, ¿sí?
la gente quiso interponerse, pero por lo menos después se quedó en el molde, y el hombre llegó a Jesús con esa convicción que de alguna manera creía al haberle dicho que era hijo de David, y luego el momento rapidísimo, express, que Jesús lo sanó y le dio esa cosa de poder decirte, estás libre, estás sano, ¿sí? Bien. Marcos 10, Marcos 10 era el relato que tenía algún detalle más, además del nombre. No de muchas personas que habían recibido milagro de Jesús sabíamos el nombre, de los grandes sí. Bueno, vuelvo a Mateo, encontré uno en Mateo que lo tenía para ayer y después se me escapó. Mateo 12, ayer estuvimos en Mateo 12, 22 al 24. También un milagro chiquitito, porque a partir del milagro hay un discurso de Jesús fuerte. Dice Mateo 12, 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Ayer vimos endemoniado, pero solamente endemoniado. Este pobre hombre ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Supongo que de paso le habrá echado el demonio, ¿no? Acá no se lo dice, porque evidentemente el pobre no le faltaba nada, así que ni tampoco hay ninguna indicación, no me fijé en los otros, ninguna indicación de que haya hablado con él, sino lo que viene acá es el comentario de la gente. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Me encanta cómo en los distintos pasajes, en los distintos encuentros, vamos viendo a la gente que honestamente se preguntaba, iba sumando las cosas que veía, iba completando todo lo que se decía y lo que habían visto en los distintos lugares, iban comprendiendo, porque al decir, ¿no será esto el hijo de David?, ya se estaban acercando al Antiguo Testamento presentando al Mesías. Bueno, ahí lo que viene, por supuesto, al oírlo los fariseos, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio del príncipe de los demonios, y Jesús ahí dijo un discurso tremendo, tremendo, donde lo menos que le dijo fue camada de víboras, pero con muchas cosas con aquel argumento de que todo reino dividido contra sí mismo es imposible que sea, pero muy fuerte y muy bien. Esos hombres que estaban totalmente cerrados en sus pensamientos, tuvieron la oportunidad, no es que Jesús los dejó y se iba, no, les habló, les explicó, les mencionó, les daba citas y citas del Antiguo Testamento para que vieran la luz, ¿sí? Pero evidentemente no querían. Bueno, y vamos ahora, la otra semana que estuvimos trabajando con los mensajes que el apóstol Juan nos había dejado en su evangelio, llegamos hasta el capítulo 10, pero nos pasamos por alto el capítulo 9. Y yo quería leer especialmente y pensar en lo que fue, no sé si decir el milagro más difícil, porque ninguno fue difícil para él, pero tan cuestionado, tan entorpecido por todos lados y con, bueno, una representación de todos los tipos de personas que tuvieron algo que ver. Empieza el Juan capítulo 9. A su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron. Estuvo la posibilidad de poder sacarle una duda de esos temas que siempre se han tenido con respecto a la enfermedad. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Sí? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No hay duda, Jesús sabía, él tenía claro y les estaba enseñando eso, iban a ver la gloria de Dios ahí. Pero lo que dice ahora, para mí, viene para nosotros
toda la vida y ahora en este tiempo. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Como cuando hablando con la samaritana y después con los discípulos les dijo que ya la cosecha está y que hay que trabajar y que bien, no podemos, es como si les hubiera dicho, no podemos perder ni un minuto. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, representación que no había hecho en los otros casos, ¿no? Todas las otras sanidades fueron muy rápidas, muy directas, pero acá fue como más lento para que el milagro de sanidad quedara muy fuerte, ya que iba a ser tan cuestionado. Entonces untó en los ojos al ciego ese barro, ve y lávate en el estanque de Siloé, estanque que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía, ¿sí? Podía haber terminado acá, alegría. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, se le parece. Pero él insistía, soy yo, ¿sí? Increíble, ya vimos otros casos, ¿no? Que la gente prefería no creer y dudar antes de creer ante una evidencia. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Lo contó sencillito, sencillito. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Seguimos viendo la ceguera, ¿no? Hay ciegos físicos y ciegos espirituales. No, ni una palabra de decir qué alegría, estás sano, estás contento, te reconocemos como persona. Bueno, vamos a ver los otros. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Así que ningún tipo de atención hacia él, lo agarraron y lo llevaron a la legalidad. Era sábado, claro. ¿Cómo Jesús se le ocurrió hacer eso en sábado? Cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Juan lo cuenta de nuevo, ¿no? El relato, esto parece la conversión de Pablo, que fue contada muchas veces. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Tercera vez que lo escuchamos. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y tú qué opinas de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Bueno, no metió la pata, era la verdad, pero fue justo ponerse ante las fauces del león. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Todo puesto en tela de duda. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos, Poncio Pilato de nuevo presente acá. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Bien. Pobre ciego, estaba acompañado de toda la negatividad. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. ¿Sí? El temor.
el temor y el no compromiso. Su hijo había recobrado la vista, era ciego de nacimiento. ¿Ah? Bueno, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Por eso le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Acá viene cuarta vez el relato. ¿Será? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Este era el único que decía la verdad, que enfrentaba, que se animaba y que no les tenía miedo a esos verdaderos ciegos espirituales. Bueno, lo que vino es lo que se esperaba. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos ni de dónde salió. Y aquí este ciego, ya me lo imaginaba hoy, debe haber terminado creyente, ferviente en la iglesia de Jerusalén, ahí cuando vino el Espíritu Santo, porque, ¿qué les contestó? Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¿No estamos de acuerdo que este hombre se había convertido, o casi? Bueno, ahora falta el final. Porque la manera en que enfrentó, que tuvo coraje y que dijo exactamente lo que era, que había venido de Dios, si no, no hubiera podido hacer esos milagros. Bueno, por supuesto, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. Díganme ustedes si no es el milagro más completo, con conversión, con testimonio y mostrando algo que se ve en todos los evangelios. Ciegos sanados y los ciegos espirituales que no podían ver de ninguna manera. Y Jesús dijo, después de esto yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos, porque esta gente no era ciego y no quería ver. Bueno, falta el último elegido para hoy, 2 capítulos después. Yo digo, no sé por qué los otros evangelistas no se animaron, ni con este ciego de nacimiento, ni con Lázaro. Juan tuvo que al final de su evangelio contar estas 2 historias tremendas. Bueno, la de Lázaro es muy conocida, pero cada uno de los detalles de las personas también son impresionantes. Y también cómo fue contado lentamente por Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania muy cerquita, por ahí lo dice, cerca de Jerusalén, o sea, Jesús ya estaba llegando a Jerusalén. El pueblo de Marta y María, sus hermanas, bueno, avanzo un poquito, las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. A Marta y a María ya la habíamos visto en otros episodios en los evangelios, pero a Lázaro nunca, es la primera vez, ¿no? Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado, ¿sí? Más o menos como en el del ciego de nacimiento, donde Jesús explicó de que había algo tenía que pasar algo. Jesús amaba a Marta, a su hermana,
y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Rabí, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. La misma idea esa de que en el día había que hacer las cosas. Para nosotros también, mientras sea de día, tenemos que aprovechar para predicar el Evangelio. Les dijo entonces, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ni se les ocurrió entender, Señor, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Y ahí apareció Tomás, apodado el gemelo, el Dídimo, diciendo a los demás, vamos también nosotros para morir con él. Siempre descolgado. Este Tomás fue el que le dijo, dinos a dónde vas, y entenderemos, el que no estaba cuando Jesús resucitó y no lo creía, ¿no? Bueno, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la vuelta de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. No sé qué expectativa tenía Marta, pero se jugó hasta ahí. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Ya sabía mucho, ella había entendido mucho del Evangelio. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Volvió a la casa, llamó a María, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en el pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Habían sido 2 entrevistas privadas, no habían estado con toda ahí la multitud, con todo el cuchicheo. Los judíos que habían estado con María en la casa, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo la misma frase que su hermana, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso deben haber pensado todos, los discípulos inclusive, pero Jesús quería hacer el milagro. Al ver llorar a María y a los judíos, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde le han puesto?, preguntó. Ven a verlo. Jesús lloró. De paso, aparte de lo emocionante, es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera. Los comentaristas siempre en todas partes, y me encanta que Juan lo pusiera como para que pudiéramos ver el contexto. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Marta era la de los detalles, la que tenía todo claro siempre. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Y Jesús le contestó la gran frase, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo. Esta es una de las, creo que son 8 oraciones de Jesús que tenemos en los evangelios, ¿sí? En el versículo que sale en la aplicación,
todos los días están estas 8, me acordé, están estas 8 oraciones y está esta. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Qué lástima no saber un poquito más del relato, un poquito más para ver qué dijo Lázaro después, de qué manera se reconstituyó su cuerpo. No hacía falta más, y Juan estaba ahí, Juan lo había visto y por algo, realmente quizás lo que Juan agregó después era lo más importante, no el dato de la curiosidad nuestra, ¿no? Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero también dice, algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Y ahí fueron, con este extraordinario milagro, ahí fueron completando lo que faltaba para que ya tomaran la decisión. Jesús ya estaba en Betania, Jesús ya estaba acá en Juan. En el capítulo siguiente tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Pero qué fantástico. Los otros milagros, más cortos, más pequeños, pero uno tras otro, los encontramos en los primeros capítulos de Mateo, Marcos, de Lucas, ¿no? Estos son los milagros del final, son los milagros como para que todavía la gente que no había creído pudiera creer. No sé dónde fue el del ciego de nacimiento, pero creo que ya Jesús estaba ahí cerca de Jerusalén, de su último viaje a Judea. El de Lázaro sí, fue allí a 12 kilómetros, dice Betania, 3 kilómetros. Betania está cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Ya estaba en las puertas de Jerusalén. Así que bueno, hemos dado una mirada a todo esto que nos ha quedado como la obra de Jesús en milagros de sanidad, en milagros de transformación de personas y en resurrección. Hemos visto las 3 resurrecciones de Jesús en estos 2 días. Yo quería terminar con el último, sin leerlo, porque ya lo leímos tantas veces, pero de sanidad espiritual. El último gran milagro de Jesús no está en los evangelios, no digo el último, pero visiblemente de Jesús. Con el ciego de nacimiento hizo algo, con otro ciego también había hecho, de amasar barro y ponerle barro, quizás porque hacía falta que la gente viera algo así físico, ¿no? Pero el milagro más fuerte y más duro fue el de Jesús, cuando agarró a un hombre que le era contrario, pero que él tenía una gran misión, lo tiró al suelo, le habló desde una luz resplandeciente y lo dejó ciego. ¿Sí? O sea que creo que cada milagro con cada persona hizo lo que la persona necesitaba. Lo de Saulo de Tarso fue fuerte porque era un duro que había que hacer que se cayera toda su fortaleza de ciego espiritual y pudiera ver después cuando recobrara la vista. Muy bien. Creemos que el Señor sigue haciendo milagros en el día de hoy y como iglesia estamos expectantes, viendo, glorificando con todas las cosas que están pasando. Así que me parece que es bueno hacer esta recorrida
y la que hagamos cada uno de nosotros con nuestra Biblia para seguir creyendo y entendiendo que el Señor está vivo y está obrando todo el tiempo. Muy bien, hoy sí que tenemos un día extraordinario, como todos estos, y nos volveremos a ver mañana si Dios quiere. Que el Señor los bendiga muchísimo.